Hola, buenos días, soy Estefana Mariani Gómez Santos, estudio la licenciatura en Derecho, actualmente estudio en tercer cuatrimestre. Pues bien, hoy les voy a hablar sobre 4 temas importantes. La primera son los juicios y tipos de juicios. Pues bien, ¿qué son los juicios? Nos dice que es una discusión judicial entre dos partes, es decir, la difusión y la resolución del mismo son sometidas al conocimiento del juez o un tribunal que tiene la capacidad específica para resolver dicho litigio. Ahora, existen diferentes tipos de juicios, cuáles son juicios civiles, que son reclamaciones que surgen entre particulares. ¿Como cuáles? Pues bien, reclamación de deudas, desahucios por falta de pago, transmutaciones de separación y divorcio, daños y perjuicios por accidente de tráfico, etc. El proceso se inicia a través de una demanda escrita que se presenta en contra del individuo demandado. Igual este debe de responder por escrito dentro de un plazo estipulado para el caso. Después se otorga un plazo de tiempo para presentar las pruebas de ambas partes y después el juez dictará una sentencia. Los juicios penales. Estas clases de juicios se producen por causa de algún delito o cuando se cree que se ha incurrido en uno. El proceso de dicho juicio en su mayoría es oral. El lugar donde se lleva a cabo depende de la gravedad del delito. También en la primera parte de este proceso jurídico se hace una investigación de los actos denunciados, es decir, se formula la acusación y se establece fecha, hora para el juicio oral. También se informan a las partes, las cuales deben estar obligadamente en dicho juicio. En el juicio de contencioso o administrativo, esta clase de juicio tiene lugar cuando se presentan reclamos entre personas particulares y la administración. También es necesario que se haga antes de las cuestiones administrativas, es decir, impugnación de acuerdos, sanciones de tráfico, etc. Estas son parecidas a las civiles, con la única diferencia que los abogados del Estado son quienes defienden la administración, justamente porque las partes en este juicio es el Estado mismo. En juicios laborales, los juicios laborales son el resultado de los reclamos laborales y la seguridad social, es decir, despidos, reclamos de salario, incapacidades, sanciones, jubilaciones, despidos injustificados, etc. La formalidad de la demanda. Bueno, los requisitos de la demanda civil son el nombre, el domicilio real y legal, nacionalidad, estado civil, profesión y oficios del demandante. Si le falta alguno de estos a la demanda, será defectuosa, siendo posible de la excepción pertinente. Ahora bien, acciones y excepciones civiles. Pues bien, acción es la facultad de impulsar la actividad jurisdiccional, es decir, al ser ejercitada, el juzgador deberá resolver la pretensión que integra la demanda o escrito jurídico que se ha presentado. La clasificación. Bueno, las acciones reales y personales se dividen en acciones reales y personales, el cual las reales son las que fundan un derecho real. En el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas nos dice que por las acciones reales se reclamarán la herencia, los derechos reales o declaración de libertad de gravámenes reales, además de que se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, con excepción de la petición de herencia y negatoria. Las acciones personales. En el artículo 25 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas nos dice que las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer un determinado acto. Ahora bien, las excepciones. En el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas nos dice que son excepciones dilatorias las incompetencias del juez, la litisprudencia, la conexidad de la causa, la falta de personalidad o de capacidad en el actor y de personalidad en el demandado por no tener carácter o presentación con que se le demanda, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la acción integrada, la división, la exclusión, las demás a que dieran ese carácter las leyes. Bueno, en el artículo 36 nos dice que en los juicios ordinarios las excepciones de competencia, litispendencia y conexidad de la causa se transmitirán y resolverán en los términos establecidos en este código. Las demás, que no son mencionadas, así como las perentorias que se propagan en la contestación de la demanda, se fallarán en la sentencia definitiva.
Exhortos y formas de notificación. Pues bien, los exhortos son pedidos que se hacen los jueces a otros jueces de distinción jurisdicción, pero de igual jerarquía, por escrito y con transición de la resolución que los resuelve, ya sea dentro del país o fuera de él, a jueces nacionales, provinciales o extranjeros, por medio de comunicaciones o notas para requerirle que efectúen ciertos actos o diligencias. El artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas nos dice que los exhortos que se remitan al extranjero o se reciban de él se sujetarán en cuanto a sus formalidades a las disposiciones relativas del Código Federal de Procedimientos Civiles. Gracias.